Pues bueno, ya estamos al aire, ¿no? Entonces, unos segunditos para comenzar e irnos todos juntos, junto con nuestros hermanos de la transmisión. Bueno, esta prédica la hice ya hace algún tiempo. De hecho, ya anteriormente la había usado, hace aproximadamente unos 2 años. Ya, bueno, saludos para los que nos están viendo. Les platicaba a los hermanos aquí que esta prédica yo ya la había utilizado, pero todavía no transmitíamos en vivo cuando la hice. Fue un poquito antes de que empezáramos a transmitir. Y no soy así como de repetir, pero ahorita en la mañana me manda un mensaje la pastora y me dice, oye, fíjate que tal persona no va a poder predicar esta semana y la que le toca la siguiente semana tampoco puede. ¿Lo haces tú? Antes me avisaban por lo menos un día antes, ahorita ya lo hacen el mero día. Entonces, pues tuve que ponerme a rascar ahí para no sacar un churro. Y saqué esta prédica, me acuerdo que estuvo muy bonita. De verdad a mí me gustó mucho y quisiera compartirla. Yo creo que todo se acomodó, Dios acomodó todo para que pudiéramos escuchar esta prédica. Creo que es lo que hoy Dios puso en mi corazón para que todos escucháramos. Creo que Él lo puso por algo, no fue casualidad. Y bueno, este es un tema del que todos quisiéramos pasar por alto. Es un tema que no quisiéramos que estuviera presente en nuestras vidas. Es algo muchas veces desagradable para nosotros, no es algo que deseemos con el corazón. Pero si el pastor me ha enseñado algo, es que las heridas que son tapadas no sanan. Toda herida que tenemos a flor de piel y la tapamos, la cubrimos, se infecta. La herida necesita respirar, necesita salir a lo fresco para que pueda ser sanada. Y saben, en estos tiempos Dios ha hecho cosas increíbles en mi vida. Han pasado muchas cosas buenas, han pasado muchas cosas malas y hay de todo, pero yo creo que hoy Dios me ayuda a entender algunas cosas que yo un día pensé que no tenían sentido, pensé que no tenía caso que sucedieran en mi vida. Hasta llegué a preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué lo podía permitir Dios? Y mucho tiempo pasó por mi cabeza esta conclusión, que decía, cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido, ¿por qué pasan esas cosas? Esas cosas que Dios hace y que no tienen sentido. Y saben, esa pregunta pasó por mi mente una y otra vez y mucho tiempo. ¿Por qué Dios hace las cosas que no nos gustan tanto? O las que no nos gustan prácticamente nada. Esas cosas que duelen. Y, y después de convertirme en cristiano, me di cuenta que las demás personas se acercaban a mí y me pedían esas respuestas. Y específicamente mi cuñada, Monse, me decía, es cuñada porque ahorita no está con mi hermano ya, me decía, oye, es que ¿por qué si Dios es bueno, si hablan de un Dios de amor, un Dios que nos ama y que murió por nosotros, ¿por qué hay tanta hambre en África? ¿Por qué tanta desnutrición en los niños? ¿Por qué bebés pueden morir? ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Y saben? Para una persona que va empezando en el Evangelio, o una persona que no ha sufrido lo suficiente para poder dar las respuestas a eso, es algo difícil. No se puede. Necesitamos pasar por cosas difíciles. Y después de un tiempo que Dios nos dé la revelación, entender por qué sucedieron esas cosas, es cuando podemos dar respuestas. Pero más sin embargo, te conviertes en cristiano y el mundo exige respuestas. Nada más se entera alguien en tu trabajo y exigen respuestas ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y Dios, y la realidad es que tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que leer, siempre tener ceñidos nuestros lomos, pero es un proceso, no es algo que es de la noche a la mañana. Claro que si Dios lo quiere, así va a ser, ¿no? Y el día de hoy decidí llamar a mi prédica el don que nadie quiere. Espero que no haya nadie que estuvo aquí hace 2 años. Porque, bueno,
Van a ver que es algo nuevo, algo fresco que Dios tiene para todos nosotros. ¿Saben? Cuando escojo este nombre, digo, claro, todos llegamos a la iglesia y conocemos de Jesús y de sus maravillas y ¿qué es lo primero que queremos? Los dones de Dios, los frutos del Espíritu. Y todos quisiéramos tener la sabiduría que tuvo Salomón. Pedimos sabiduría, pedimos entendimiento, consejo, fortaleza, piedad, quizás muchos otros, del que tú te imagines, tocar bien el bajo, la guitarra, no sé, muchos dones que podemos recibir de parte de Dios. Pero hay un don que nadie quiere. Y ahorita vamos a hablar un poquito también de este don. No me estoy refiriendo tampoco a los dones del Espíritu, porque también sabemos que el Espíritu nos otorga dones. Y esta temporada Dios ha puesto en mi corazón que van a despertar los dones del Espíritu en Comunidad de Cristo. Los dones de conocimiento, de ciencia, discernimiento de espíritus y los ocho dones que tiene el Espíritu para darnos y poder edificar su casa van a despertar. Porque ya están ahí, todos están ahí, pero Dios los va a despertar. Y tienen que decir amén todos, porque están dentro de cada uno de ustedes, dentro de cada uno de nosotros. Y el don al que me refiero, de hecho, ni siquiera es catalogado como un don. Nadie creería que puede ser un don. Pero a mí me gustaría poner a prueba esa conclusión. Me gustaría platicarles que yo descubrí leyendo un libro que compré en Librería Life. Estuve leyendo y descubrí un poco de los enfermos de lepra, cómo es su situación, cómo es su vida. Y cuando me pongo a investigar, es algo totalmente diferente a lo que yo pensaba que era la persona con lepra o cómo era la enfermedad de la lepra. Porque pensamos que es como un hongo, ¿no? Yo así me lo imaginé, así desde que un hongo que se esparce por todo el cuerpo y te empieza a atacar todas las partes y se va esparciendo y aguas con que te toque porque también ya te lo... Información falsa, pero cuando leo este libro me doy cuenta que lo que más impacto tiene en la enfermedad de lepra es que las lesiones que ellos tienen presentan una falta de sensibilidad en manos, brazos, pies y piernas. Ellos presentan una disminución de sensibilidad. Ellos ni siquiera pueden sentir el calor. Ellos si meten la mano en el fuego, ni siquiera lo sienten. Cuando nosotros luego sacamos la mano, para ellos no causa una reacción de dolor. Ellos dejan la mano ahí y por consecuencia van lastimándose poco a poco sin darse cuenta. Y se creía en el pasado que era una enfermedad así, que avanzaba como un hongo, pero no es así. Han descubierto que el motivo principal de la enfermedad o del avance de la enfermedad es que personas que sufren de lepra, por la falta del dolor, se lastiman a ellos mismos y como tienen el sistema del dolor dañado, lo tienen defectuoso, lo tienen malo, no pueden sentir como nosotros sentimos y siguen lastimándose una y otra vez hasta llegar hasta lesiones, amputaciones, a la pérdida total del movimiento de algunas partes de su cuerpo. Esto fue algo que me dejó impactado. Tantos médicos se dedican a tratar de combatir el dolor de las personas. Tanto tiempo, dedican su vida para que las personas no puedan sentir dolor, para que dejen de sentir dolor. Y dice que en la India, un doctor llamado Brahm hizo algunas pruebas y algunos estudios donde llegó a la teoría que el lepra era principalmente analgésico y solo de forma indirecta, no de forma directa, era destructivo. Hoy el lepra tiene cura. O sea, se abren más de 170,000 casos al año de personas con lepra
Gracias a Dios en México no es un lugar en el que esté tan desarrollada esa enfermedad. Está muy escaso aquí en México, son muy pocos los casos, pero de esos 170,000 al año prácticamente un 80% tienen cura. Lo que se alcanza a detectar a tiempo y a tratar a tiempo. Y dice que hay un leprosario en un lugar que se llama Carville, Luisiana, y ese doctor del que les hablo, el doctor Brand, se topó con muchas sorpresas en ese lugar. En el leprosario, una vez, dice él platicando en una historia, dice, intentaba abrir un candado, uno de esos candados que son mojosos, viejos, que están en la lluvia y uno trata de meter la llave ahí y el candado no puede abrir. Entonces dice que de repente venía pasando un niño de los que estaban ahí dentro del leprosario y que el niño le dice, yo le ayudo. Y él con amabilidad lo deja intentarlo. Y dice que al primer intento el niño logra abrir el candado. Y le aplicó tanta fuerza a la llave que lo abrió en un solo movimiento. Y el doctor quedó sorprendido porque no podía explicarse de dónde había sacado tanta fuerza el niño para poder abrir la puerta. Platica que era un niño flaquito, delgadito, así, chaquito, que no aparentaba tener fuerza, pero que al momento de abrir el candado lo hizo con una facilidad increíble. Pero después de que abre el candado, el doctor puede darse cuenta que en el piso hay unas gotas de sangre. El niño no pudo detectar que había abierto su dedo índice hasta el hueso por la fuerza que había aplicado y no pudo sentir el propio daño que él se hacía al hacerlo. Dice que en este momento fue algo que le sorprendió al doctor. El niño tenía tan solo 10 años. Y esto no fue el único caso que él vivió. Dice que también que tenían un jardín y que había un señor que tomaba la pala, pero la pala tenía un pico en la punta y que nunca lo sintió. Entonces estuvo dándole a la pala una y otra vez hasta que destrozó su mano. Personas pasaban entre los vidrios, se cortaban los pies y no podían sentir nada. Y uno de los casos que a mí también hasta me dejó impactado fue que a las personas del leprosario desaparecían dedos de las manos y dedos de los pies por las noches. Y que no se lo podían explicar hasta que empezaron a monitorear por qué sucedía todo esto y descubrieron que las ratas por la noche se acercaban a sus extremidades que ya estaban lesionadas, infectadas, y comían, arrancaban, destrozaban sus dedos de las manos y de los pies y los dejaban sin extremidades. Y ellos no hacían nada porque no lo sentían, no sentían dolor. Cuando agarraban una escoba, así como lo hacemos todos, pero no, ahorita ya se va a decir, no es cierto, tú no. Se lesionaban porque aplicaban una fuerza y lastimaban sus manos, no sentían. Todas estas cosas fueron las que hicieron que descubrieran que los que sufrían de lepra no podían sentir dolor como las personas normales. Hasta lavarse la cara. Como nosotros nos lavamos la cara con agüita caliente o como sea, ellos no podían sentir la temperatura del agua y se deformaban sus rostros. Todo por la falta del dolor. Y ahora sí, ¿cuántos podemos dar las gracias a Dios porque sentimos dolor, no? Yo creo que todos podemos dar las gracias porque podemos sentir dolor. Pues qué chido, ¿no? Podemos sentir dolor físico. Un dato interesante también es que no solamente los leprosos pierden la falta del dolor, también los diabéticos, los alcohólicos y los drogadictos. Y cuando leía esto también dije, cierto, porque cuando estamos bien metidos en la sustancia, cuando yo estuve bien metido en la sustancia, hay un dolor en el alma, eso no se puede discutir, pero el dolor físico comienza a desaparecer. No sé si han visto algunos videos de que encuentran indigentes en la calle y traen
anillos incrustados en los dedos que parecen como globos, y se deja de sentir dolor. Caminar descalzos kilómetros por las calles y comenzamos a dejar de sentir dolor. Y quisiera irme a la palabra en 2 capítulo 4, versículo 15, ahí en adelante. Y como no tenemos internet en la computadora, lo voy a leer desde aquí. Dice: todo esto sucede por el bien de ustedes y para que la bondad de Dios llegue cada vez a más gente. De este modo, habrá muchos más que den gracias a Dios y esto le dará gloria a Él. Por eso, no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros, nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Nuestros sufrimientos son pasajeros. Esto debe estar bien guardado en nuestro chip. 2 Corintios 4:17. Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver solo dura un poco de tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. Y como decimos, ahorita está clarísimo por qué Dios permite todo eso, el dolor físico. Pero además del dolor físico, aunque es muy bueno, nos la pasamos echándole pastillitas, ¿no? Y si no es un caramelo, es el jarabe, y si no es el jarabe, es la pomada, pero no queremos sentir dolor. Y el cuerpo tiene alarmas diseñadas por parte de Dios que nos dicen: por esto te duele la cabeza, porque estás bien preocupado en las cosas que yo te he dicho que no te preocupes. Y muchas enfermedades son por cosas que estamos haciendo algo mal y son una alarma que te dice: ¡hey, para! Hasta aquí. Y queremos dejar de sentirlo rápido, porque así nos ha enseñado la cultura. Una aspirina, un ibuprofeno, diría la pastora. Un ibuprofeno. Siempre va a existir alguien que desea lo que tú tienes. Un ejemplo son los leprosos de Carville, Luisiana. Ellos desearían sentir el dolor que nosotros sentimos. Y que aunque para nosotros a veces es desagradable, ellos lo anhelan. Y no le damos el verdadero valor a todas las riquezas y tesoros. Y este es un ejemplo pequeño. Tenemos miles de cosas por qué agradecer. Y esto es algo tan sencillo, el dolor. Es algo tan necesario. Y hasta aquí vamos bien, ¿no? Aceptamos el dolor en nuestras vidas. Señor, gracias por el dolor en nuestras vidas. Y aquí viene una pregunta bastante dura. Señor, pero los dolores que no están en el físico, esos dolores que están en el alma, Señor, ¿y esos para qué me sirven, Señor? ¿Esos para qué los necesito, no? Sería una pregunta que nos podemos hacer. Como decía mi cuñada, ¿por qué mueren tantos niños de desnutrición, de hambre? ¿Por qué bebés que van naciendo en su primer día mueren? Algunos ni siquiera alcanzan a ver la luz y en el vientre fallecen. ¿Por qué permite Dios que pase esto? Quisiera usar el ejemplo de otro tipo de dolor. Y en este ejemplo tengo que trabajar mentalmente porque del mismo libro que saqué la información esta del leprosario, viene también esta información. Y cuando yo lo estaba leyendo, yo parecía como niño pequeño, llorando y llorando. Y me toca mucho porque son cosas que duelen, aunque ni siquiera son cosas que yo viví, duelen. Y quiero hablar acerca del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Existió un dolor extremo, inigualable, inimaginable. En 1941, cuando se toma la decisión del genocidio tras la invasión de Alemania hacia los judíos,
cuando pasa toda esa masacre, hay un superviviente que se llama Elie Wiesel, y él escribió su propio libro de lo que vivió. The Night se llama. Para los que no hablan inglés como yo, es La Noche, o como la pastora, que también es buena para hablar el inglés. La Noche. Es un libro que relata las experiencias que este hombre vivió, lo que vio con sus propios ojos, lo que sintió en carne viva. Y La Noche habla de todos esos momentos, los primeros instantes después de haber sido transportado a un campo de concentración, y fueron transportados como animales, sin derecho alguno. Cuenta que la primera noche el tren se detuvo en un lugar que se llama Birkenbau, y dice que lo primero que pudo ver fueron espirales de humo negro que salían de chimeneas, un humo inmenso que subía hacia el cielo. Y dice que por primera vez en su vida supo a qué olía la carne humana quemada. No me imagino cómo tuvo que haber sido esa experiencia. Y estas fueron sus palabras. Dice: nunca olvidaré aquella noche. 7 veces maldije y 7 veces callé. Nunca olvidaré aquel humo. Nunca olvidaré las caritas de los niños cuyos cuerpos vi convirtiéndose en columnas de humo en un cielo azul. Nunca olvidaré el silencio nocturno que me privó de mi deseo de vivir. Nunca olvidaré aquellos momentos en los que mataron a mi Dios y a mi alma, y que volvieron mis sueños polvo. Nunca olvidaré esas cosas, aun si estoy condenado a vivir tanto tiempo como el mismo Dios. Nunca. Y tal vez podemos decir: ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a matar a mi Dios? Quizás se haya muerto el suyo, pero el mío no. Pero no puedo imaginar todo lo que Wiesel tuvo que haber sufrido y tuvo que haber pasado. Nosotros con simple pruebas, cosas tan sencillas, que me está creciendo la pancita y ya, Señor, no quiero nada. Ese hombre vio morir a su hermana menor, vio morir a su madre, vio morir a toda su familia cuando fueron llevados hacia el horno. Vio bebés morir ahorcados, ahogados, a niños que fueron colgados, prisioneros asesinados por sus propios compañeros judíos por un trozo de pan. El hambre. Vio tantas cosas que causaron un dolor y un sufrimiento incalculable. Wiesel narra una historia en particular que me encanta, que no de placer, pero me encanta que haya podido compartir esto, porque nos ayuda a entender las cosas. Dice: una historia que habla de 2 holandeses. Fueron atrapados por la SS, es un grupo de los nazis. Fueron atrapados por ellos, y en el lugar en el que se encontraban era un lugar que estaba lleno de armamento. Tenían armas para combatir al ejército nazi. Y dice que fueron capturados, ellos eran 2 adultos, pero que a su servicio estaba un pequeño niño. Un pequeño niño, dice que también fue capturado para ser interrogado, pero como el niño no quiso compartir ninguna información, fue condenado a la misma sentencia que las otras 2 personas. Fue algo duro. Como él no quiso declarar, fueron sentenciados a la horca. Y eso no solamente era un evento aislado en un cuartito y los ahorcan, no, esto era un evento público, donde todo el pueblo judío podía ver, donde fue ante niños, bebés, mujeres, hombres, de todo, un evento público. Y los 2 hombres, al saber que iban a ser ahorcados, gritaban: larga vida a la libertad. Pero el niño permanecía en silencio.
Y desde atrás se escuchaba del mismo pueblo judío que preguntaban, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Él? Estaban a unos segundos de presenciar un homicidio hacia un pequeño niño de 10 años. Y desde atrás se escuchaba a la gente que decía, ¿dónde? ¿Dónde está Dios? Imagínense el pueblo judío, el pueblo escogido por Dios, preguntando dónde estaba su Dios. Y saben, subieron a las 3 personas en sillas y dice que a la orden del que estaba a cargo, patean las sillas y los cuerpos quedan colgando de la soga. Y hubo un silencio en el campo en el que no había nada. A pesar de que era una multitud de personas, un silencio tan profundo porque todos podían entender lo que estaba pasando. Algo que no era normal. Un horror a la humanidad. Dice que cuando los cuelgan, las personas inmediatamente no tardan 2-3 minutos y pierden conocimiento, su lengua sale de su cuerpo y se pone en color azul. Es cuando ya perdieron la vida. Ellos ya tenían la experiencia de saber cuando un cuerpo ya estaba sin vida. Para llegar a ese nivel, sin haber estudiado enfermería o un doctorado, saber cuando un cuerpo perdió la vida. Dice que ellos hacían una fila donde pasaban a despedir de uno por uno, se quitaban su sombrero y le hacían como una especie de reverencia. Wiesel tenía 15 años cuando estaba viviendo esto. Dice que cuando pasó al frente, el pequeño niño aún estaba vivo después de media hora. Lo ligero de su cuerpo no permitía que él fuera asfixiado. Su lengua aún era roja. Y que con movimientos, sin poder hacer nada, luchaba por su vida. Yo no me imagino el dolor del pueblo. Un pequeñito. Y detrás la gente preguntando, pero con coraje, ¿dónde está Dios ahora? Y muchas veces nos podemos preguntar cuando pasan cosas desastrosas en nuestras vidas, cosas que duelen. Cuando vemos sufrir a alguien que queremos, ¿dónde está Dios ahora? Mucha gente que no tiene su fe bien afirmada, que está allá afuera y que está sufriendo y tienen coraje contra Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué permite Dios que pasen todas estas cosas? Dice que Wiesel escucha una voz que repetía la misma pregunta, ¿dónde está Dios? Pero que esa misma voz respondía, está colgado en esas horcas. Y dice que el primer pensamiento que viene a la cabeza de Wiesel es que su Dios había muerto. Pero con el tiempo, con más experiencia, Wiesel dice que ciertamente su Dios estaba ahí, en la horca. Y es claro porque Jesús también estuvo ahí arriba. Él estuvo en la cruz. Él sufrió. Él pasó por cosas terribles, físicas, emocionales, espirituales. Pasó por sufrimiento. Y en ese momento, y en el momento que nosotros sufrimos, estoy seguro que Jesús, que Dios está con nosotros. Está pasando por donde estamos pasando. Hay uno más entre las llamas, hay uno más entre el fuego. No solamente somos nosotros, también Él está ahí. Algunas veces el dolor puede ser una bendición, como lo vimos con los leprosos, y otras veces podemos acusar a Dios de permitir estas tragedias y que pueda ser tan injusto ese Dios, ¿no? Pablo dice en 2 Corintios 4:17 que los sufrimientos son pasajeros, así como lo leímos al principio, y que son pequeños. Y decimos, pues sí, Pablo no estaba en el holocausto, ¿ah? Pablo no estaba pasando por los sufrimientos que hoy en día vivimos. Pablo se la llevaba de gira artística por Roma, por todos los
lugares que anduvo. Ahorita no me voy a poner a investigar. Me falla la memoria. Pero no es así. Pablo vivió muchas aflicciones, vivió muchas cosas. Mas, sin embargo, dice en Reina Valera que es una leve tribulación. Y cuando Pablo describe esto, que es una leve aflicción, nos podemos preguntar si él en realidad conocía estas pruebas. Sí conocía estas pruebas. Y Pablo no escribió así como desde la comodidad de su casa, viendo Netflix, y después que se aburrió, se puso a escribir un pedacito del Nuevo Testamento, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 28 dice: y comienza con una pregunta. ¿Sirven ellos a Cristo? Yo les sirvo más. Parezco un loco hablando así. Yo he trabajado mucho más que ellos. He estado más veces en prisión. He soportado más azotes que ellos. Y muchas veces he estado en peligro de muerte. En cinco ocasiones los judíos me castigaron con los 39 azotes. 39 azotes, 5 ocasiones. No me imagino cómo tenía su espalda ese hombre. 3 veces me golpearon con palos. Una vez casi me matan a pedradas. 3 veces estuve en naufragios. Una vez tuve que pasar todo un día y toda una noche perdido en medio del mar. He viajado de aquí para allá continuamente. He estado en peligro en los ríos, en peligro de los ladrones, en peligro por causa de mis compatriotas, por sus hermanos, por su pueblo, imagínense, por sus compatriotas y de los que no son judíos. Se tenía que cuidar parejo de todo. También he estado en peligro en las ciudades, en los desiertos y en los mares. He estado en peligro por causa de los falsos hermanos. Hasta de todo había, pues, de todo. Pues, muchas cosas son las que vivimos hoy en día también. He hecho trabajos duros y fatigantes. He pasado muchas noches sin dormir. Muchas veces he sufrido hambre y sed y he tenido que soportar el frío sin tener con qué cubrirme. Y yo que a veces me quejo porque mi esposa me quita la cobija. Y porque tengo clima todavía, otro gozo más. He tenido muchos otros problemas y sobre todo, este me impresiona mucho, sobre todo, tengo siempre una gran carga. Imagínense, esa no era su carga. Todo eso que pasó, esa no era su carga. Dice su carga, la preocupación diaria por todas las iglesias. Esa era su carga. Pablo recibió azotes, cárceles, apedreamiento, naufragio en alta mar, peligros con los ladrones, con todo mundo, los gentiles en el desierto, tuvo frío, desnudez, pasó por todo. Y podemos decir, pues Pablo eran puros sufrimientos físicos, pero no. Él también cargaba las aflicciones de la iglesia. Esto es un trabajo duro, hermanos, porque fácil es ir y llevar nuestras cargas, ¿no? Fácil es ir y desahogarnos con otras personas. Pero cuando eres el que está recibiendo, las cargas obviamente no van a caer en ti, van directamente a Dios. Pero es un trabajo muy demandante. Es algo duro que hacer. Y admiro el trabajo de los pastores, de líderes, de los pastores en todo el mundo. Es un trabajo muy, muy impresionante. No vivía un tiempo tan diferente, Pablo, a lo que sucedió en el Holocausto. Existían asesinatos a gente inocente, persecuciones. Sufrió mucho Pablo. Un sufrimiento muy parecido al Holocausto. Y existen diferentes tipos de dolores. Hay muchos dolores. Hay dolores también que son muy bonitos, como el de una madre embarazada, ¿no? Como Shalom, ¿no?
Pues, a lo mejor Shalom no sabe, pero su esposa está segura que fue un dolor increíble. El poder tener esa panzota. Bueno, también él sabe de la panzota, pero el poder tener esa panzota 9 meses, con sufrimiento, vómitos, náuseas, pasar por tantas cosas, pero termina siendo un bendito dolor. Porque ¿quién no ama a sus hijos? Es un dolor que te lleva al gozo. Hay muchos tipos de dolores. Es como si ese dolor viniera de la mano con el placer, ¿no? Algo como medio torcido puede sonar, pero hay otros que parecen no tener una explicación. El dolor de alguien que tenía una vida perfecta y que era exitoso en lo que hacía y que un día, por ciertas circunstancias de la vida, tiene un accidente, queda parapléjico y su vida cambia. No vuelve a ser la de antes. Eso también es un dolor y aparece de la nada. Aquellos que sufren un accidente automovilístico y de repente quedan sin madres, sin padres, sin hermanos, y imaginen qué dolor tan duro puede ser para esas personas. Y podemos volver a repetir la misma pregunta que el pueblo judío hacía desde la parte de atrás. Decía, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Él en esos momentos? Hay muchas historias donde grupos de cristianos, autobuses llenos, sufren accidentes, no quedan vivos. Y Dios, pero si estaban haciendo tu obra, cosas que no tienen una explicación en el momento y que quizás en nuestra vida, en nuestra corta vida, no vamos a alcanzar a comprender. Hay cosas que solamente las comprende Dios, que solamente Él puede entenderlas. ¿Por qué pasan? Y podríamos decir, pues qué torcida enseñanza tiene Dios por enseñarme para que estas cosas puedan suceder. ¿Por qué tenía que ser así? Y muchas veces nosotros mismos provocamos nuestros dolores. Muchas veces nosotros mismos provocamos dolor con las cosas que decimos, las cosas que salen de nuestra boca, las cosas que podemos pensar acerca de nosotros mismos. Nos hacen daño, nos lastiman, nos causan dolor. Imaginemos que si nosotros le dijéramos a nuestro mejor amigo todas las cosas malas que pensamos de nosotros, ¿creen que seguirían siendo su amigo? Yo creo que estaría duro, porque a veces somos demasiado duros con nosotros mismos. Con nosotros mismos. Si nos comiéramos nuestras propias palabras, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Nos estaríamos nutriendo o estaríamos tomando el venenito así por trajitos? Es una pregunta para reflexionar nosotros mismos, cada uno de nosotros. Dolores causados por enfermedades, muchas enfermedades, ¿no? Cáncer de los riñones, diabetes, no sé, SIDA, tantas enfermedades. Dolor a la soledad, de un divorcio, de una traición, traiciones de gente que apreciábamos, que queríamos, el dolor de la muerte de un padre, de un familiar, el dolor que sienten niños secuestrados que son llevados a la trata de blancas. Imagínense desde pequeños tener una vida tormentosa, ¿no? Hace un tiempo, hace 2 años, que fue cuando comencé a preparar esta prédica, se viene cocinando desde hace 2 años, es algo especial esta prédica. Fui al funeral de un amigo, y un amigo que era de la secundaria, la misma edad teníamos, tenía 31 años, y tuvo un accidente en Estados Unidos, cayó y perdió su vida. Pero en el día en el que estábamos en su funeral, escuché a su madre decir unas palabras que de verdad quedaron grabadas y que me sorprendieron. Y ella hablaba con Dios. Estábamos todos ahí, había mucha gente, pero ella hablaba con Dios y reclamaba. Decía, Dios, ¿por qué tiene que doler tanto? Una madre que acababa de perder a su hijo, una madre no debe de ver morir a sus hijos.
Los hijos deben de ver morir a sus padres, eso es lo natural. Era una madre que estaba en medio del dolor y decía entre sus palabras: el dolor más grande de una madre es perder a su hijo. Y volvemos a la misma pregunta: ¿dónde está ese Dios de amor y de gracia y misericordia del que tanto me hablan? De cuando los hermanos salen a las calles a platicarme de ese Dios tan bonito, ¿dónde está en estos momentos? Necesitamos estar preparados para esos momentos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 en adelante, dice: cuando Dios los corrija con su mano poderosa, acéptenlo con humildad. Después, cuando llegue la hora, Él los exaltará. Confíen a Dios todas sus preocupaciones. Voy a volver a repetir esa parte, porque a veces se nos olvida. Nada más le damos las que nos sobran. Confíen a Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Él cuida de nosotros, hermanos. Tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, anda por ahí como un león hambriento, buscando a quien devorar. No te dejes devorar, hermano. No te dejes. A veces nos ponemos de pechito, porque también yo me incluyo ahí. Casi le abrimos la boca y necesitamos tener dominio propio. Resistan al diablo y tengan una fe fuerte. Sepan que sus hermanos en todo el mundo sufren igual que ustedes. Por lo que estés pasando, cualquier cosa que causa sufrimiento y dolor en tu vida, te aseguro que no eres el único sufriendo. No eres el único hijo de Dios sufriendo. Hay alguien más que pasa por las mismas circunstancias que tú estás pasando. Hay alguien más que también está pasando por los mismos sufrimientos que nosotros hemos pasado. Dice: pero Dios, quien los llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, les mostrará todo su generoso amor. Y aquí viene esta parte: sufrirán, hermanos, les tengo una mala noticia, sufrirán. Esto es inevitable. Así como Thanos, soy inevitable. Pero por un tiempo. Resiste, resiste. Si hay algo que hoy te está haciendo torcer las patitas, resiste. Después Dios lo sanará. Dios nos sanará todas nuestras heridas. Y ahí van a quedar las cicatrices nada más, para poder presumírselas a otras personas y decirle: mira, también yo sufrí como tú sufres hoy. Yo pasé por ahí y aquí está eso que me dolió, pero ya no me hace daño. Hoy me sirve para poder ayudar a otras personas. Los fortalecerá, los apoyará y evitará que caigan, que no se pongan en la boca del león. Pero tenemos que resistir. El poder de Dios continuará por siempre. Y todos tenemos que decir juntos: así sea. El poder de Dios continuará por siempre. Así sea. Amén. Hay otra persona, es un ejemplo muy breve, que también fue sobreviviente del terror ese del holocausto, de esa cosa terrible que tuvo que pasar la humanidad. Y usa una frase que me encantó mucho. Dice: sin importar cuán profundo sea el pozo, el amor de Dios es aún más profundo. Lo repito, guárdenlo como un tesoro que Dios hoy nos regala a todos. Sin importar cuán profundo sea el pozo, el amor de Dios es aún más profundo. Y quizás si yo te digo:
Yo he sufrido, no puedo decir que no. Y tengo mis sufrimientos que para mí han sido muy fuertes. Pero si comparamos con una persona que vivió todo esto, y yo te digo, no, no importa, el amor de Dios es más profundo, pues a lo mejor de mi boca no tendría tanto peso porque yo no he sufrido como Pablo, yo no he sufrido como sufrió mi Dios. Pero para una persona que vivió todo esto y que sobrevivió, yo creo que son palabras que tienen mucho valor, mucho peso. Una persona que ama a Dios, que a pesar de que vivió todo eso, esta mujer nunca se quebrantó su fe. Y estas eran sus palabras: sin importar cuán profundo sea el pozo, el amor de Dios es aún más profundo. Dice que esta mujer vivió cosas más terribles que las que vivió Elie Wiesel. Cosas más terribles. No me imagino. No me imagino que tuvo que haber pasado, pero ella entendió que el amor de Dios es tan profundo. Juan, capítulo 16, versículo 20, y ya estamos en la recta final. Dice: les digo la verdad. Igual no les vamos a decir mentiras. No podemos echar mentiras y decir, ven a la iglesia y tu vida va a ser feliz, va a ser una vida que todos desean, que tu economía, las cuentas del banco van a estar a reventar, y que tu salud va a ser como la de un niño de 10 años, y te podemos echar mil mentiras, y Dios tiene el poder para cumplir todas esas mentiras. Pero más sin embargo, Juan dice esto: les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán, pero el mundo estará contento. Esto no se lo dice a cualquier persona. Cuando él está hablando, se está refiriendo al pueblo, a nosotros. Está diciendo, nosotros vamos a llorar, hermanos, nosotros nos vamos a lamentar, y el mundo, mas sin embargo, va a estar contento. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Esta es nuestra esperanza. Aquí está nuestra confianza. Una mujer que está dando a luz sufre dolor porque su momento ha llegado. Pero, así como la mujer sufre, y ahorita Shalom está bien contento con su bebé. Después se olvida del dolor por la alegría de que ha llegado al mundo un nuevo ser. Pasa lo mismo con ustedes. Ahora están tristes, pero los volveré a ver y se pondrán felices. Nadie podrá quitarles esa felicidad. Nada, hermanos, nada podrá quitarnos esa felicidad. Muchas cosas nos van a hacer felices aquí en la tierra. Muchas cosas, pero esas cosas no duran nada. Es como arena, como agua entre las manos. Esa felicidad es momentánea, pero más sin embargo, esta felicidad que Dios nos ofrece, nadie ni nada podrá quitárnosla. Nada nos va a poder separar del gran amor de Dios. Dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo largo, ni principado, ni potestad, nada va a poder arrebatarnos del grande amor, de la gran felicidad que Él tiene preparada. Muchas veces yo traté de hacerme el fuerte. Traté de hacerme el fuerte porque sentí mucho dolor, pasé por muchos sufrimientos, cosas que marcaron mi vida con un antes y un después. Y esas cosas poco a poco me fueron endureciendo el corazón, ¿no? Porque a la primera lloras, pero a la segunda nada más te lloran los ojos, y a la tercera ya nada. Aunque duele, uno trata de hacerse el fuerte, el macho. Y muchas cosas que nos van ocurriendo nos van secando el corazón. O como dice Amanda Miguel, nos hacen el corazón de piedra, un corazón duro. Y no nos damos cuenta cuando vemos personas que están sufriendo a nuestro lado y no podemos sentir nada por esas personas. Cuando pasan cosas que deberían de preocuparnos, pero
ni siquiera nos mueven un milímetro. Y todavía yo cuando entré a la iglesia, todavía así era duro. Y uso mucho un ejemplo que me gusta mucho, que yo siempre en la casa con mi mamá me burlaba mucho de ellos. Mucho me burlaba. Y les decía, estábamos viendo una película y salía una escena en la que pues te hacen llorar de esas películas, ¿no? Pero yo nada más me esperaba y me volteaba a ver a todos y buscaba el primero que le lloraba un poquito los ojos. Está llorando! Y lo mismo con mi esposa, estás llorando. Y me burlaba, jeje. Pero cuando Dios toca mi vida y cuando cambia mi corazón de piedra por uno de carne, ahora la que se burla es ella de mí, porque también ya estoy con las películas. Me volví como que más, con corazón de pollito, digo, así. Puse un corazón de carne en mí, donde me duelen los sufrimientos que ni siquiera son míos. O sea, me hice más comprensible con otras personas. La tristeza nos hace mirar hacia atrás. El presente nos hace mirar a nuestro alrededor. Pero la fe, hermanos, nos empuja a mirar hacia arriba. Y siempre, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier dolor que estemos atravesando, tenemos que voltear a ver hacia arriba. Tenemos que estar siempre en la fe. La vida no es una aventura así como esos cuentos de Disney que colorín colorado y todos fueron felices para siempre. No vamos a salir ilesos de esta vida. Les garantizo que va a haber muchos problemas, y no porque se los desee, sino porque muchas veces son necesarios. Así como el don que nadie quiere, el dolor. El dolor es un don de Dios que nadie quiere, pero es un regalo tan hermoso y Dios no se equivocó. Aunque muchas veces no lo vamos a poder entender, muchas veces no vamos a poder comprenderlo, es un regalo de Dios y tenemos que valorarlo. Muchas veces queremos evadirlos, queremos irnos por otro carril y sacarle la vuelta a todos esos baches, esos problemas de la vida. Y también tenía un ejemplo ahí, voy a quemar a mi pastor, ¿me da permiso, pastor? Ya luego me pone, no, ¿cómo se llama cuando haces lo malo y luego te tienen que corregir? Se me olvidó ya. Los monaguillos, no me acuerdo. Mi penitencia, ya luego me pone mi penitencia. Pues yo trabajé mucho tiempo con el pastor y me gustaba me gustaba que me llevara, pues sí, porque me llevaba a mi casa cuando acabamos de trabajar. Y siempre decía, vamos a ir por un lugar que es más corto para no dar tanta vuelta. Y ya cuando íbamos para mi casa, en mi casa como a 5 minutos, ya cuando veía que pasaban 15 minutos, el pastor le había dado una vuelta, no, por otro lugar. Le digo, no, ese atajo está muy feo, pastor. Ese atajo no sirve para nada. Y creemos que el camino más fácil en nuestras vidas es el atajo. Queremos desviarnos y ahí donde dice sufrimiento, dolor, ay, por un ladito, porque este camino no es más fácil. No es más fácil. Aunque duela, es necesario ir por el camino largo. Vamos a llegar más rápido porque también eso me lo enseñó el pastor. El atajo no es el camino más corto. La vida está llena de momentos y todos esos momentos debemos de disfrutarlos. Lo dice también Salomón en Eclesiastés. En la vida hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Todo disfrútalo. Todo debemos de disfrutarlo. Y no es que yo quiera hacer una novela romántica donde diga, ¡ay, qué bello es el dolor! No, hombre. A mí también, yo tampoco lo quiero muchas veces, pero hoy entiendo que muchas veces es necesario. Cosas que no comprendía porque habían pasado, hoy gracias a Dios puedo comprenderlas. No se trata de Dios castigándonos, aunque tenemos un Dios que nos corrige para cuando queremos regarla. Acuérdate que Dios te ama y te va a corregir, te va a dar unos centazos y Él te va a escoger todavía, ¿quieres vara o quieres gracia? Y ya uno decide, ¿qué es lo que te gusta más?
Uno decide, nos da todavía el derecho de decidir qué queremos. Él también sufrió. O sea, no vamos a decir, pues ves que Dios no pasó nada. No, él también sufrió. Él tuvo un sufrimiento increíble. Golpes, maltrato, latigazos, escupidas, la crucifixión, todo lo que él pasó, que hoy conocemos. Y él decía en sus últimos momentos, Padre, ¿por qué me has abandonado? Aseguro que él debió pensar lo mismo, ¿no? ¿Por qué tenía que doler tanto, Señor? En el momento en el que él estaba en la cruz, yo estoy seguro que él también tenía que haber pensado esto. ¿Por qué tenía que doler tanto? Y aunque en el momento no lo comprendió, siendo Dios, ahora nosotros siendo simples mortales queremos comprender cosas que no están a nuestro alcance hasta que Él lo desee. Y una de las cosas que yo digo que me marcó mucho y que no podía comprender es la muerte de mi padre. Siempre estuve cerca en la iglesia. Me gustaba mucho estar en cualquier iglesia, no importaba, entraba a una iglesia y me sentía tranquilo. Y podía estar sin hablar y pasar horas. 5 de pilón. ya está el último. ¿Para qué me invitan si ya me conocen? Ya ven, ¿para qué me ponen a mí a predicar? Ya con esto es lo último, 5 minutos. Los voy a aprovechar. Me encantaba estar ahí. Pero cuando mi padre enferma de cáncer, yo recuerdo llevaba al padre a la casa y yo estaba ahí para que mi padre pues fuera sanado, ¿ah? Porque yo también escuchaba de todo lo que se decía. No comprendía nada. Pero pues mi papá no sanó. Mi papá falleció. Y yo me la pasaba en la iglesia. Pero después de que pasó eso, yo me hice esa pregunta. ¿Por qué Dios tenía que pasar esto? ¿Por qué si yo estoy en la iglesia? ¿Por qué si te pedí tanto? ¿Por qué tuvo que pasarme esto? Él era una parte fundamental en mi vida. Él era un pilar en mi vida. Dependía de Él. Sufrimos tanto después de que Él no estuvo y yo no lo podía comprender. No podía entender por qué Dios me había arrebatado a mi padre. Yo nunca debí de separarme de Dios ni de la iglesia, pero fue necesario. Pasé por muchos sufrimientos, por demasiados sufrimientos como un extra. Y siempre culpé a Dios. Y tiempo después, hasta mi padre culpaba, decía, por culpa de ustedes yo tuve que haber pasado por tantas cosas. Y hasta que un día comprendí que no era como yo me lo imaginaba. Entendí que el dolor de la ausencia de mi padre me hizo crecer de una manera en la que no podía haber crecido sin él. Entendí que tenía que crecer al dejarlo ir. Tenía que entender que aunque en ese momento para mí fue algo muy doloroso, fue una de las mejores cosas que me pudo pasar en la vida. Y no lo digo porque me alegrara que mi padre falleciera, sino porque entiendo y estoy bajo la voluntad de Dios, en que cada una de las cosas que pasan en mi vida son por su voluntad y son porque Él las desea, son porque Él así las quiso. Y unas palabras ya para terminar ahora sí con mis 5 minutos, ya llevo como 10, ¿cuántos llevo? Martín Lutero dice, lo que no me destruye me hace más fuerte. Y así es Dios. Dios no nos va a destruir, pero nos va a hacer más fuertes. Y todas las cosas que pasan en nuestras vidas son por algo bueno. Y bueno, hacemos una oración para terminar. Y si quieren ya cerrar la prédica, nos despedimos. Nos estamos viendo. No me vuelvan a invitar. Para que no dure tanto, pues.